Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a un nuevo ejercicio de estadística aplicada. En este caso vamos a estar trabajando con el ejercicio número 8, seguiremos analizando el tamaño de la muestra. Dice lo siguiente este ejercicio. Se quiere estimar el promedio anual de gastos médicos familiares de las familias de una determinada localidad. Mediante una muestra piloto se ha podido estimar una desviación estándar de 400 pesos. Si se quiere estimar con un 98% de confianza y una aproximación de más o menos 50 pesos de los gastos reales anuales, ¿con qué tamaño se deberá trabajar la muestra definitiva? Entonces, nuevamente, para este tipo de ejercicios, vamos haciendo una segunda lectura y extrayendo los datos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los datos? Decíamos, se quiere estimar el promedio anual de gastos médicos familiares de las familias de una localidad. ¿Bien? Entonces queremos hacer una estimación del parámetro poblacional, que es la media. Mediante una muestra piloto, es decir, una muestra que se hizo para ir viendo cómo es el comportamiento de este fenómeno en estudio, se pudo estimar una desviación estándar de 400 pesos. Dado que no conocemos la dispersión o la desviación estándar de la población en su conjunto, sino que tenemos el dato de la muestra piloto que se hizo o que fue la antecesora de esta que queremos determinar, vamos a utilizar esta desviación estándar de 400 pesos como dato y vamos a simbolizarla con, en lugar de sigma de x, que significaría la dispersión conocida a nivel poblacional, será S mayúscula de x, que será la dispersión a nivel muestral. ¿Bien? 400 pesos. Tenemos que se quiere estimar con una confianza del 98%, anotamos que la confianza es del 98%, y con una aproximación de más o menos 50 pesos. Esta aproximación es lo que llamamos el error máximo admitido, ¿sí? El error de muestreo, que lo vamos a simbolizar con la letra epsilon, 50 pesos. Y ahí en más tenemos todos los datos necesarios para poder calcular el tamaño de la muestra. Recordemos, como vimos en el video anterior, que el tamaño de la muestra depende de tres elementos: un valor de la distribución normal, un valor de z, ¿sí?, que surge en función de la confianza; el valor de la dispersión, vamos a utilizar la elevada al cuadrado, o de la varianza, si es que tenemos ese dato; y el error máximo admitido, que en este caso son de 50 pesos. Disponiendo de esos tres elementos, podemos incluirlo en esta fórmula para la determinación de del tamaño de la muestra. Decíamos que el tamaño de la muestra surgía de multiplicar el valor de z determinado en función de la confianza, elevado al cuadrado, por la dispersión elevada al cuadrado, o la varianza, sobre el error máximo al cuadrado. ¿Bien? Tomamos los datos y los volcamos. Primero que tenemos que consignar es el valor de z al cuadrado, que es el valor que tenemos que procesar un poquito, tenemos que buscarlo. ¿Cómo hacíamos? Recordemos un poquito. En función de la confianza, vamos a determinar cuál es el porcentaje de error. El error será el complemento a la unidad de la confianza. Es decir, si la confianza es de 0,98, el error alfa será 0,02. ¿Sí? O dicho en porcentaje, si el 98% es la confianza, lo que me falta para llegar al 100%, es decir, un 2%, será este error simbolizado con la letra alfa. ¿Sí? Entonces, alfa será 1 menos la confianza, eso nos da 0,02 o un 2%. ¿Qué hacíamos? Repartíamos, equidistribuíamos ese error en ambos sectores, en ambos extremos de la distribución normal. ¿Sí? Si teníamos un 2% en total de equivocación, distribuíamos 1% hacia el extremo inferior, 1% hacia el extremo superior. ¿Bien? Y una vez que tenemos en este dibujito que nos ayuda a ubicarnos el 1% en el extremo inferior y el 1% en el extremo superior, vamos a buscar los valores de z en la tabla de la distribución normal. ¿Bien? Vamos a la tabla de la distribución normal. ¿Sí? Vamos a buscar este primer valor, el valor negativo de z, acumulando probabilidad desde que empezó la tabla hasta el valor de corte, que me acumule el 1% de probabilidad. Como conozco la probabilidad y no el valor de z, voy a buscar dentro de la tabla.
¿Qué voy a buscar dentro de la tabla? ¿Dónde se acumula el 1% de probabilidad? Donde lo encuentro, me desplazo primero hacia el encabezado de las filas, determino unidad de primer decimal, y luego hacia el encabezado de las columnas determino el segundo decimal. ¿Sí? Haciendo eso, vamos a encontrar que el valor de z es negativo de 2,33. Luego, si quisiéramos buscar el valor equivalente en el extremo superior de la distribución normal, el que corresponde al segundo 1% repartido que decíamos, lo que vamos a hacer es, por propiedad de la distribución normal, sabemos que va a ser el mismo valor de z, pero con el signo opuesto, es decir, más 2,33, y para verificarlo, vamos a buscarlo en la tabla de la distribución normal. ¿Cómo? Vamos a acumular desde que empieza la distribución normal hasta encontrar el punto de corte, ¿sí? Y recordemos que la tabla nos da precisamente eso, desde que empieza la distribución normal hasta el corte. Si nosotros sabemos que desde el corte en adelante hay un 1%, ¿sí? El 100% menos ese 1% nos va a dar un 99% total representado por este primero 1% que está en el extremo inferior de la distribución normal, más todo este sector, gran sector blanco, ¿sí? Recordemos entonces que la distribución normal daba la probabilidad desde aquí, desde que empieza la distribución normal, hacia adelante. Por ende, si queremos sacar este segundo valor de z, tendremos que acumular desde que empieza la distribución normal hasta este valor 100% menos 1%, 99%. Recordando un poquito lo que aprendimos en la distribución de probabilidad normal. ¿Sí? Nuevamente, donde encontremos el 99% de probabilidad acumulado, nos vamos hacia el encabezado de las filas, seguramente nos encontraremos con 2,3, y hacia el encabezado de las columnas nos encontraremos con 0,03, conformando el valor de 2,33, que es el valor más próximo correspondiente a esa probabilidad acumulada del 99%. Una vez identificado este 2,33, negativo y positivo, recordamos lo que dijimos en el video anterior, al estar elevado al cuadrado, no importa que tome el valor negativo o el positivo, dado que la incidencia al estar elevado al cuadrado, ¿sí? La incidencia del signo desaparece. ¿Sí? 2,33 al cuadrado, lo multiplicamos por la dispersión, en este caso una dispersión muestral de una prueba piloto que se hizo, 400 pesos, elevados al cuadrado, y finalmente lo dividimos por el error máximo admitido, 50 pesos al cuadrado. Haciendo las operaciones matemáticas, determinamos que el tamaño de la muestra tiene que ser de 347,45. Eso es lo que nos da las cuentas. Como siempre, la cuenta la dejamos tal cual e indicamos la unidad de medida. ¿Cuál será la unidad de medida que vamos a muestrar? Familias, ¿sí? Entonces vamos a decir 347,45 familias. Eso es lo que nos da la cuenta. Luego interpretaremos redondeando, ¿sí? Vamos a la interpretación. ¿Qué debe decir la interpretación? Dos cuestiones esenciales. El tamaño mínimo, ¿sí? Mínimo de la muestra, de ahí en más lo que queremos, pero es mínimo para asegurar la representatividad con respecto a la población. Y debe ser, ¿sí? Es un imperativo, recordamos, sea cual sea la fracción que nos dio adicional al entero, siempre se redondea hacia el entero inmediato siguiente. En este caso, que nos dio 347,45, tendemos siempre a redondear hacia abajo, porque no alcanzó el 347,50, ¿sí? En esas pautas de redondeo que siempre utilizamos. Ahora bien, en el tamaño de la muestra, siempre, 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 se los dije en el video anterior como 3 veces y se los volví a decir acá, siempre se redondea hacia arriba, hacia el entero inmediato siguiente. No me voy 10 enteros más adelante, ¿no? Hacia el entero inmediato siguiente. En este caso, 347,45, el siguiente 348. Diré, el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 348 familias de esta localidad determinada. ¿Bien? Hasta ahí llegaríamos con la consigna y estaríamos determinando el tamaño de la muestra. Tanto en el video anterior como en este video, estamos determinando el tamaño de la muestra para estimar un parámetro poblacional en particular. ¿Cuál es el parámetro poblacional que estamos estimando? La media, ¿sí? El promedio. Es decir,
Vamos a tratar de buscar el promedio, de estimar el promedio en la población a través del promedio en la muestra, ¿sí? Para ello necesitamos tomar el tamaño de la muestra y esto es lo que nos ha traído hasta este ejercicio. Ahora bien, vamos a poner un supuesto adicional. Esto no está en el ejercicio, se los agrego yo para que les quede un poquito más completo. Vamos a suponer que, además de lo anteriormente expuesto, todo lo que nos dicen estas tres líneas del encabezado del ejercicio, conocemos que en la localidad residen 10.000 familias, ¿sí? O sea, sabemos que el tamaño de la población es de 10.000 familias. No decimos de las familias de la localidad sin saber cuánto es, ¿sí? Ahí la población parecería ser infinita, no sabemos cuánto es. Acá tenemos una población acotada, finita, sabemos cuánto es, 10.000 familias. ¿Bien? Entonces, ¿se va a modificar en algo el tamaño de la muestra? En principio, recordemos cuáles eran los determinantes del tamaño de la muestra. El valor de z según la confianza. La dispersión o la varianza, depende del dato que tengamos. El problema es lo mismo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Una va a estar elevada al cuadrado y la otra no, pero nos va a permitir hacer el cálculo igual. Y el tercer elemento que es el error de muestreo admitido. Entonces, ¿en qué momento habla del tamaño de la población? Nunca. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la población no es uno de los tres elementos determinantes, mejor dicho, del tamaño de la muestra. Pero ojo, su conocimiento va a permitir reducir el tamaño de la muestra. Siempre el conocimiento del tamaño de la población va a permitir reducir el tamaño de la muestra. No es un determinante en el cálculo, ya lo vimos, tanto en el video anterior como en este video, pudimos llegar a un tamaño de la muestra, sin saber el tamaño de la población. Pero si adicionalmente lo conocemos, nos va a permitir reducir el tamaño mínimo de la muestra. Es decir, que después de hacer lo que vamos a hacer a continuación, tendríamos que llegar a un tamaño mínimo de muestra que tendría que ser más chiquito que este 347,45 que determinamos matemáticamente y que nos llevó a un valor mínimo de 348 familias. Siempre tiene que ser menor, si no hay algo que hice mal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desdoblar el cálculo del tamaño de la muestra en dos partes. En un primer paso vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta el momento. Es decir, vamos a calcular el tamaño de la muestra haciendo el producto de el valor de z al cuadrado por la dispersión al cuadrado dividido el vector máximo al cuadrado. ¿Sí? Ese va a ser el primer paso. Pero ese no va a ser el tamaño de la muestra definitiva. Va a ser un primer paso para luego ir a un segundo. Por lo tanto, todo esto que hicimos, vamos a desdoblar, dijimos, en dos pasos. En el paso 1 vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes, el mismo, y esto también es válido si conociera la dispersión poblacional. Si conociera la dispersión poblacional, simplemente reemplazaría sigma de x al cuadrado en lugar de s de x al cuadrado. ¿Está bien? Pero el razonamiento cuando conozco el tamaño de la población es el mismo. Determino de la misma manera estos 347,45 y fíjense que yo no le puse n de tamaño de la muestra, ¿sí? N chiquito es el tamaño de la muestra, sino que le agregué n sub 0. ¿Sí? ¿Por qué le puse n sub 0? Porque no va a ser el tamaño definitivo de la muestra. ¿Sí? Va a ser un primer paso para luego llegar al cálculo definitivo de la muestra. ¿Está bien? Primer paso entonces igual, lo único distinto es que en lugar de n, llamarlo tamaño de la muestra, lo llamé n sub 0 para decir es un paso preliminar para llegar a la muestra. ¿Sí? ¿Qué hace el segundo paso? El segundo paso me va a calcular en definitiva el tamaño de la muestra. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? Tomando este primer paso que nosotros determinamos, el n sub 0, es decir, que lo que calculamos en el primer paso lo usamos de insumo para hacer el cálculo del segundo. ¿Sí? N sub 0 es el insumo, es lo que calculamos en el primer paso. Lo vamos a multiplicar por n grande. N grande, N mayúscula, es el tamaño de la población. Y lo vamos a dividir sobre n sub 0, es decir, el insumo calculado en el paso 1, es decir, el tamaño de la muestra si no conociéramos el tamaño de la población,
adicionado a el tamaño de la población menos la unidad, menos 1. ¿Sí? Vamos a llevar los numeritos, miren. Implica decir que ahora sí vamos a calcular el tamaño de la muestra, por eso ponemos n chiquito igual, y vamos a decir, n0 ¿cuánto es? 347,45. Atención, primera cuestión. Fíjense que como estoy operando matemáticamente y simplemente lo que hago es desdoblar en dos pasos, ¿sí? Y sigo operando matemáticamente, todavía no llegué a la interpretación del tamaño mínimo de la muestra, no redondeo el n sub 0. No pongo 348 ahí, pongo 347,45, que es lo que me dio la fórmula, ¿sí? En realidad hay una fórmula mucho más compleja donde se pueden hacer los dos pasos en uno, pero es mucho más complicada, ¿sí? Entonces aquí la idea es desdoblar en dos pasos. El primer paso calculamos como siempre y el valor tal cual como me dio, con coma y todo, lo vuelco como un insumo en el segundo paso, dado que aún no interpretamos nada, no redondeamos nada. ¿Sí? 347,45 por 10.000 pesos, perdón, por 10.000 familias, eran 10.000 familias esto, sobre 347,45 más las 10.000 familias menos 1. Es decir, reemplazamos en n0 con lo que calculamos en el paso 1 y en n grande con el tamaño de la población. ¿Bien? Haciendo la cuentita, esto nos da 335,82. 335,82 ¿qué? Unidad de medida, no nos olvidemos, familias. ¿Sí? Queremos saber cuántas familias de esta localidad vamos a analizar para ver el gasto médico de cada una. El promedio, después vamos a llegar al promedio, ¿sí? Para ver el gasto médico de cada una de estas familias. Por lo tanto, lo que vamos a muestrear son familias. ¿Bien? 335,82 familias. Entonces, y recién ahí pasó la interpretación, después de haber pasado los dos pasos. ¿Bien? Entonces digo, fíjense que el paso final es el que me determina el tamaño de la muestra. En el paso 1, que es como lo calculábamos si no conociéramos el tamaño de la población, es un insumo para el paso 2. Y luego del paso 2, lo que obtuvimos, ese es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces vamos a decir, el tamaño mínimo, piso, para asegurar la representatividad, debe ser de, acuérdense siempre, redondear hacia el entero inmediato siguiente, sea cual sea los decimales que estén, 3,35, 335,82, lo llevamos al entero inmediato siguiente, 336 familias de esta localidad. ¿Sí? Fíjense que inicialmente, en el caso original, dijimos 348 familias, y ahora, conociendo el total de la población, dijimos 336 familias contra 348, fíjense que son 12 familias menos. Siempre el conocimiento de la población no es un determinante del cálculo del tamaño de la muestra, pero su conocimiento me permite reducir el tamaño mínimo. En este caso fueron 12 familias. Puede representar mucho, puede representar poco. En algunos casos puede ser más, la diferencia en otros casos menos, pero siempre se reduce. ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad, les dejo un saludo.